Señores, hoy día no es un día cualquiera, hoy día es miércoles 22, como decíamos al comenzar. Hoy día nos hemos encontrado con una serie de circunstancias extremas en el dolor por la cantidad de fallecidos por causa del COVID-19. Son 13.579 fallecidos. Esta es la cifra oficial. Ya se habla abiertamente inclusive que el MINSA habría hecho una mala cuenta, imagínense. O sea, hay otra cuenta mayor, en fin. Señores, no podemos dar un paso más en el programa sin presentar un saludo fraterno, solidario, de amor, de consuelo a todos aquellos peruanos que han perdido sus familiares, sus seres queridos. Comprendemos ese dolor y esperamos que nuestras palabras alcancen por lo menos mínimamente para poder aliviar esta circunstancia tan difícil. 20 horas 23 minutos. Señores, vamos a hablar de un tema que a nosotros nos ha sorprendido. Hay cosas que nunca nos dejamos, mejor dicho, nunca dejamos de conocer. Fondos de agua y su aporte a la conservación de la biodiversidad. Fondos de agua. ¿Usted alguna vez escuchó sobre este tema? Fondos de agua y su aporte a la conservación de la biodiversidad. ¿Qué es un fondo de agua? ¿Es el fondo de una laguna? ¿Es el fondo de un río? ¿Es los fondos de un banco? Esta noche tenemos un invitado especial para hablar de este tema. Se trata del biólogo Juan Albán, a quien saludamos. Luis Albán. Luis Albán, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido a KNK Noticias. Qué gusto saludarte. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación para conversar de estos temas que parecen tan lejanos. Así es, pero hay que decir algo, ¿no? Luis Albán Contreras de Piura. Así es, piurano. Entonces mejoró la noche. Comenzamos a hablar en familia. ¿Cómo estás, Luis? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué has dicho de Piura? ¿Qué sabes de Piura? Piura, bueno, al igual que en otras regiones del país afectada por la pandemia, los piuranos tratando de avanzar y de apoyar a sus autoridades para que los impactos sean menos negativos y bueno, siempre, y por ahora sufriendo un poco con las bajas temperaturas que no es habitual en el norte peruano. Ah, pero ese dato no lo sabía. No, Sí. bueno, pasa que estamos tan preocupados con la salud de tantos buenos amigos que tenemos por allá, familiares que han partido ya a la eternidad y que es un luto pues que no cesa, no para, ¿no? Pero, Luis, vamos a hablar también de cosas que a mí me sorprenden gratamente. Fondos de agua y su aporte a la conservación. He hecho una introducción, por favor, no quería profanar tu especialidad y no quería hacerme el sabio ni nada por el estilo. Fondos de agua y su aporte a la conservación de la biodiversidad. Hasta Sí, biodiversidad entiendo, pero fondos de agua, cuéntame. A ver, ¿cómo se producen esos fondos? sí, yo creo que las preguntas y la referencia que has hecho es bastante acertada porque en principio estos temas y estas palabras solo a veces las conocemos los que estamos en nuestra burbuja ambiental. Entonces, como dicen, hay que hacer una evangelización y una catequesis ambiental hacia el resto de la población y que no conoce mucho estos temas, ¿no? En principio, los fondos de agua es un mecanismo financiero a través del cual se recauda dinero y este dinero es utilizado de acuerdo a unas decisiones que toman diferentes actores en acciones de conservación. En este caso, estamos hablando de, por ejemplo, proteger fuentes de agua como lagunas altoandinas o restaurar bosques o pajonales que han sido deteriorados y los cuales pues, regulan el agua que se almacena en estos espacios y que luego utilizamos en buena proporción las personas que vivimos en las ciudades, ¿no? Y también para uso agrícola. Y eso funciona para Lima, por ejemplo, a ver, fondos de agua. Y esto va para todos los contribuyentes, o sea, todas las personas que pagan por este servicio. De alguna manera también, digamos, esto hace posible que este fondo subsista y que se revierta. Sí, a ver, en el caso de Perú, el año 2014 se aprobó una ley que se llama la Ley de Retribución de Servicios Ecosistémicos. Esta ley lo que hace es, y el 2016 su reglamento, lo que hace esta ley y su reglamento es facilitar que se creen fondos con reservas para poder, como decía, hacer actividades en las zonas altas de las cuencas. En el caso
de Perú lo que más se ha desarrollado son de fondos de agua vinculados a ciudades. Y en este caso es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la SUNAS, la que a través de las tarifas de agua potable, todos los que pagamos agua potable, vamos destinando un pequeño porcentaje a ese fondo. Ese dinero que es recaudado, luego la empresa de agua potable identifica las zonas que son sus fuentes de agua en la parte alta. En el caso de Lima, estamos hablando del río Chillón, del río Rímac y del río Lurín. En el caso, por ejemplo, de Abancay, estamos hablando de la parte alta de la laguna Rontococha, la cuenca Mariño. En el caso de Piura, podemos mencionar a los páramos y bosques andinos de la cuenca del Quirós en Ayabaca. Entonces, este dinero que se recauda a través de un plan de inversión que se elabora junto con la comunidad, porque la comunidad es el contribuyente, es el que contribuye a mantener el servicio ecosistémico que brinda agua a la ciudad. Con ellos se trabajan estas actividades y se implementan las actividades con estas comunidades. Luis, por ejemplo, aquí estamos viendo el tema de Apurímac, ¿correcto? Así es. En el caso de Apurímac, sí. Sí, en el caso de Apurímac, las fuentes de agua principal de la ciudad están en dos comunidades, que es la comunidad de Micaela Bastidas y Atumpata. Hay una laguna ahí que se llama la Laguna Rontococha. Y los comuneros, desde hace varios años atrás, y en colaboración con otras ONGs y la cooperación internacional, han venido desarrollando acciones de siembra, por ejemplo, de árboles, como se ve aquí, o de restauración de esos pajonales que ustedes ven ahí, estas hierbas que se ven. Se hacen acciones de protección para que el ganado no se lo coma, se establecen acuerdos comunales para que la gente no tale más los árboles, y entonces estas actividades contribuyen a que el ecosistema, este ambiente natural que vemos ahí, se mantenga en su estado natural más original, y esta vegetación lo que hace es captar el agua, tanto de la neblina como de la lluvia, y luego, a lo largo del tiempo, del año, esta agua que está almacenada en el suelo a través de la vegetación va bajando lentamente hacia las partes bajas, que en este caso es la ciudad de Abancay. En sitios como Piura, por ejemplo, donde no hay nevados, de hecho ahí no hay ningún nevado, el agua se almacena en los páramos y en los suelos de los páramos y en los bosques de neblina. Y luego, en la zona de cuando es invierno, esta agua que está almacenada sigue cayendo y sigue alimentando los ríos de la parte baja. Entonces, todas estas acciones que contribuyen a que se mantenga ese ecosistema natural en su estado más pristino y más natural, es financiado por estos fondos de agua que todos ahora pagamos desde la ciudad, ¿no? Sin embargo, Luis, ya vamos a tener un tema político. Sin embargo, yo creo que calza perfectamente aquí una leyenda, ¿no? Tener tanta agua y morir de sed. Hay campañas, hay temporadas en las cuales, por ejemplo, en Piura, hablo de Piura Centro, Castilla, ¿no? Ni hablar de Talara, que padecen por falta de agua. Sí, el tema es diferente en cada sitio, evidentemente, pero en términos generales, en el caso de Perú, la mayor cantidad de agua, digamos, baja hacia la zona de la Amazonía, hacia el Atlántico. Y en esas zonas hay menos cantidad de personas viviendo. En el caso de la vertiente occidental, la que mira al Pacífico, están la mayor cantidad de ciudades, la mayor cantidad de población, y es donde menos agua, digamos, se regula en términos generales en el país. Y esto es porque, en principio, el agua está almacenada en los glaciares y luego, porque las lluvias que hay, por lo general, son de trasvase de la zona atlántica. Entonces, lo que hay son tres temas en términos generales, ¿no? Para poder tratar el tema de agua. El primero es cuánto el ecosistema o estas zonas de alta montaña están almacenando y regulando esa agua que cae, y cómo estamos impactando los seres humanos con nuestras actividades en esos ecosistemas y que luego afectan negativamente la capacidad de almacenamiento de estos ecosistemas. Lo segundo es cómo en las ciudades estamos manejando esa agua que nos llega, porque muchas veces derrochamos agua y por eso es que en muchos casos algunas zonas de la ciudad no se pueden abastecer de la cantidad de agua que necesitan. Y lo tercero es qué decisiones y cómo se están tomando esas decisiones respecto al uso de los recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, te pongo el caso de Piura. El año pasado, el año pasado,
hubo un problema con el canal de derivación que trae agua de la represa de Povechos hacia el Rado de Piura. En muchos casos, en la época de estiaje, que ahora es cuando empieza, entre agosto y noviembre, hay una reserva de agua que debería ser destinada a la población urbana. Sin embargo, como hay muchos agricultores, en muchos casos, digamos, esa agua se toma para la agricultura y se va disminuyendo el caudal que debería tener la planta de procesamiento de agua potable que hay en Piura en algunos casos. Entonces, todos estos temas tienen que ver con lo que se llama la gobernanza. Y ahí todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Claro, estamos conversando con el biólogo Luis Albán Contreras. Es un tema realmente nuevo para este servidor y seguramente para mucha gente, y si no lo es, bueno, qué maravilla poder recordarlo juntos, ¿no? Fondos de agua y su aporte a la conservación de la biodiversidad. ¿En qué región del país, digamos, más que, a ver, pasa un tema más por conciencia, pasa por un tema de carácter técnico, de recaudación? ¿Cómo funciona esto, Luis? A ver, yo creo que hay un tema técnico en principio, porque lo primero que tienes que identificar es dónde está la zona o la fuente de agua, por ejemplo, en este caso de la ciudad. En el caso de Abancayo, de Lima, si quieres ponerlo en términos prácticos. Y, por ejemplo, en el caso de Piura, ¿cuál es la fuente de agua principal para, por ejemplo, en este caso de Piura, el reservorio de San Lorenzo y la irrigación de San Lorenzo, que son 40.000 hectáreas de tierras que tienen de cultivos de agroexportación? En ambos casos, lo primero que hay que determinar es dónde está esa fuente de agua, cuál es el estado de conservación de la fuente de agua, es decir, de conservación de la biodiversidad. Y cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de esta zona de pajonales, de bosques, cómo es que está degradado, cuánta deforestación ha habido y cuánto es lo que necesitas para restaurar ese ecosistema, es la palabra técnica, o recuperar ese ecosistema, esta zona, ya sea sembrando los árboles o sembrando pajonales. Y luego, ¿cómo lo vas a hacer durante qué tiempo? Luego viene la parte financiera, que es en este caso a través de la tarifa de agua. Se establece un porcentaje mínimo que todos pagamos. Ustedes ven sus recibos de agua, si es que no lo han visto. Ahí aparece un ítem que dice que es un aporte a los fondos de agua de conservación de recursos hídricos. Ese dinero, nuevamente, es a través de un acuerdo con los que viven en estas zonas de las fuentes de agua, se establecen planes de inversión y se trabaja con ellos las actividades de restauración y recuperación. Y luego hay un tema, si quieres, ya también de conciencia ambiental, como decía, tiene que ver con cómo en las ciudades estamos, digamos, aprovechando o evitando derrochar el agua potable que a todos nos llega por los caños, ¿no? Claro, ahora, ¿ese fondo ha crecido, ha decrecido con el paso del Sí. tiempo? Los fondos para el caso de la EPS, de las EPS, que así se llaman las empresas prestadoras de servicio como Sedapal, hay 52 empresas de agua potable y alcantarillado. Para cada una se establece un monto que es un presupuesto para 5 años. Ese monto, dependiendo de la cantidad de usuarios que tengas, evidentemente si va aumentando la cantidad de usuarios, va creciendo. Y la intención es que todo ese dinero pasa a transformarse en actividades de conservación en las zonas de las fuentes de agua. En el caso de la Junta de Usuarios de San Lorenzo en Piura, también es un aporte voluntario, donde los acuerdos fueron ir incrementando cada año en 1% el aporte que daban. Esto evidentemente por temas del fenómeno del Niño y luego las crisis que han habido financieras, se ha mantenido solo en 1%, pero con ese 1% que se recauda en el caso de Piura, se desarrollan actividades de conservación en la zona de los páramos y bosque de neblina, pero también no solo actividades de conservación, sino también actividades productivas, porque muchas veces los pobladores, digamos, degradan estos ecosistemas, estos bosques andinos o los pajonales porque están ampliando la frontera agrícola o porque tienen ganado ahí. Entonces lo que se hace es, con estos fondos, apoyarles para que desarrollen otra actividad y no impacten negativamente en estos espacios, ¿no? Ahora, Luis, ¿consideras que realmente se ha hecho suficiente como para poder comunicar digamos, este avance
de establecimiento de un marco normativo que promueve la conservación, porque esto parece más un asunto de, a ver, de ciertos privilegiados, o sea, de esa burbuja donde está el señor Luis Albán y algunos amigos más, parece. Sí, yo creo que hace falta difundir más estos temas, porque muchas veces cuando los que vivimos en la ciudad especialmente, ¿no? Los que vivimos en la ciudad estamos desconectados de la naturaleza. A lo mucho, los que vivimos cerca de un parque podemos disfrutar del parque, de la sombra que dan los árboles, del canto de los pájaros, de las aves, pero no vemos una conexión con la naturaleza. Y esa conexión existe y es mucho más evidente de lo que pareciera ser, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, energía para poder operar y hacer nuestras cosas, y esa energía, en términos generales, viene de las hidroeléctricas, es decir, si los ecosistemas no regularan el agua y no hubiera agua, no habría energía hidroeléctrica, por ejemplo, y no habría energía en la ciudad. Alimentos, los alimentos no se producen en la ciudad, o sea, yo recuerdo en los años 80, cuando estudiaba en Lima, había un chiste dentro de los biólogos y los conservacionistas, que decían que le pedían a los niños de Lima que dibujaran un pollo y dibujaban un pollo a la brasa. Entonces, no, porque ahora evidentemente dibujas un pollo y dibujas un pollo, ya conoces cómo es un pollo. Entonces, los alimentos vienen justamente de zonas que están fuera de las ciudades y donde necesitas agua, que también provee los ecosistemas, pero también la diversidad de papas y de verduras y de frutas también proviene de estos ecosistemas. Y en tercer lugar, tienes el agua. El agua tampoco se produce en el grifo, como muchos piensan, ¿no? Entonces el agua viene, en el caso de Lima, de las partes altas de las cuencas y de la mayoría de ciudades, y esa agua ahí es regulada, y si hay ecosistemas en buen estado, no llega agua con barro, porque acuérdense ustedes lo que pasó en Lima en el año 2016, me parece que fue, o 17, que hubieron muchos huaicos, porque no había vegetación, entonces todos estos sedimentos que se transforman en barro afectan la calidad de la producción de agua, y evidentemente tienen que las plantas cortar el agua porque no pueden procesar barro, tienen que procesar agua con poco sedimento. Entonces, los ecosistemas en buen estado ayudan a minimizar estos impactos negativos. Entonces, hay una relación directa. Y eso me parece, lamentablemente, hay difusión, pero somos humanos y los humanos solo nos acordamos de algunas cosas cuando nos sucede y nos impactan negativamente. Luego nos preocupamos en ese momento y luego se nos pasa, ¿no? Claro, sería bueno cerrar el caño una semana a ver qué pasa. ¿No? Pareciera que sí, para tener más cuidado esto, porque además vivimos en una zona desértica. Todas las ciudades principales de la costa del país están en el desierto. Entonces, es necesario tener una cultura, o sea, entender que somos del desierto y que debemos vivir con una cultura del desierto, no de un Edén como ahora pensamos que hay, ¿no? Porque tenemos el agua a disposición. Claro, el agua es un bien definitivamente universal, y cuando uno ve estas confrontaciones, digamos, globales ahora, producto de la hegemonía de los países y de la geopolítica, al final de cuentas terminas por descubrir que ellos están apuntando hacia dónde está el agua, o sea, dónde va a estar la conservación, dónde va a estar la zona de mitigación. Y este asunto, nuestro país es bendecido por todos lados. O sea, tenemos en la Amazonía, tenemos en las zonas altoandinas, pues auténticas reservas de agua natural que no tiene ningún lugar del mundo. Sí, de hecho, ese es un tema también porque más allá, bueno, sí, en términos geopolíticos también, pero en términos de política interna, acuérdate que hay mucha dependencia de agroexportación del agua que viene de las partes altas y muchas veces de los glaciares que están ahí. En el corto plazo, esos glaciares van a desaparecer por cambio climático. Aparentemente, en un momento inicial, dado que el deshielo es más rápido, aparentemente va a haber más agua, pero al final de cuentas no va a haber hielo ya para almacenar agua. Entonces, tenemos que ir preparándonos en los siguientes 20 o 50 años, o más tardar, para hacer frente a esa crisis que vamos a tener por agua, ¿no? Porque además, por ejemplo, se habla del agua subterránea. El agua subterránea también proviene de la recarga de los acuíferos en la parte alta. Lo que ha pasado en Ica es un ejemplo, ¿no? Que para ver una mayor cantidad de empresas agroexportadoras se han ido agotando esas reservas hídricas. Entonces hay que ir pensando cómo vamos a hacerle frente a estos retos del futuro, especialmente en las ciudades. Se habla, por ejemplo, de tecnologías vinculadas a
plantas desalinizadoras, pero esto tiene también un costo bastante alto. Y eso supondría de que si habría que darle agua a una ciudad con una planta desalinizadora, eventualmente la tarifa va a ser un poco más alta. O, por ejemplo, lo que se hace aquí en Lima en la Tarjea también es una cosa interesante, que es el agua residual, se trata, se vuelve nuevamente a ser potable y se puede utilizar. Eso se podría hacer en todas las ciudades del país también. Ahora, Luis, aquí hay leyes que asisten este fondo del agua, ¿no? O sea, no es un asunto que se inventa cada región, sino hay un mandato mediante la Constitución totalmente reconocidos y que nuestra población debe saber que cada aporte que hace tiene un sentido, o sea, hay un porcentaje, hay que subrayarlo, Luis, porque muchas veces, a ver, como bien marcabas tú, la gente ve que cuando abre el caño sale agua. Así ¿Okay? es. Cuando abre y no sale agua, dicen, bueno, hay que echarle la culpa a Sedapal, por ejemplo, en este Ujú, caso, ¿no? O ujú, a Seda ujú. Grau, que eso creo que se llama en Piura, y La así por el EPC, estilo. claro. Ok, muy bien. Pero lo que no sabe es que, a pesar de no tener agua, su esfuerzo de cada mes no se va al agua, como se Así es. dice, sino es Sí. un fondo que permite que se produzca pues esa retroalimentación y que siga beneficiando a más gente, a pesar del tiempo. Sí, sí, y de hecho el Fondo de Agua también, más allá de ser un mecanismo financiero, que digamos recauda el dinero y lo utiliza y lo invierte, es un mecanismo también de gobernanza y de toma de decisiones, porque el dinero no se utiliza en cualquier cosa y se utiliza en una acción que va a generar un impacto positivo sobre los recursos hídricos, pero además todos estos fondos del agua deben de tener, y de hecho lo tienen, un mecanismo de transparencia donde se sabe cuánto dinero se ha recaudado, en qué se está utilizando y cómo es que se está mejorando el caudal de estas fuentes de agua, ¿no? Y este es el tema, digamos, principal. Hay muchos casos, nos quejamos del incremento de las tarifas de agua porque no tenemos un buen servicio de calidad, que es otro tema, pero es evidente que como ciudadanos, o personas que vivimos en las ciudades, deberíamos sí tratar de aportar para que estos ecosistemas se mantengan y tengamos agua a futuro, si no vamos a sufrir, ¿no? Evidentemente. Y quizás no nosotros, sino nuestros hijos, ¿no? Y los nietos también, Y los nietos y los que queden hacia adelante. exactamente, y todos los churros y las churritas. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Cada vez que hablo con Pirona, pues siempre me sale la camiseta y eso yo creo que la gente va a saber entender mi adhesión, mi amor a esta región tan bonita, tan linda, tan especial y que ahora nos ha comentado pues Luis en la previa que no conocemos los páramos, nos hace falta conocer. Sí, Pero Piura es como un país aparte, ¿no? Piura tiene litoral, tiene desierto, tiene ceja de selva, selva, tiene serranía, tiene todo Piura. sí, sí. De hecho, Piura es una zona interesante porque en 200 kilómetros, más o menos, tú pasas de la costa, del desierto costero y del mar tropical, a la zona andina, en Ayabaca y Huancabamba, pero Huancabamba ya es parte de las vertientes orientales, o sea, en realidad pertenece a la cuenca del Atlántico. Y es curioso eso, pues, ¿no? Entonces decimos, en algún momento hablaban de que Piura también era un departamento amazónico, aunque tuviera simplemente un pedacito de tierras ahí, ¿no? Y tienes toda una zona de desierto dominada por algarrobales, y luego a medida que vas subiendo a la parte alta hay un bosque seco que se aprovecha para parquet y otras especies finas que tienes ahí, y ya luego subes a la zona de los bosques de neblina y de páramos, donde hay una diversidad interesante, como por ejemplo puedes ver oso de anteojos o el tapir andino, una diversidad de aves también. Entonces, No, tenemos que conocer los sí, páramos. de todas maneras tenemos que ir y te vamos a llevar, vamos a hacer una carrera ya por los páramos. Perfecto, nos apuntamos ahí, ya me imagino, estoy soñando con los páramos. La verdad va a ser otra ecoaventura como la hicimos en Apurímac junto a Helvetas. Luis, a propósito, y aquí no nos escapamos definitivamente del tema porque vamos a hablar del agua. Piura padece casi todas las temporadas de verano de lluvias que terminan por, digamos, arrasar sembríos, arrasar ciudades también, pero esa agua no va al mar, esa agua se pierde en el desierto. Ujú. En ese aspecto, más, no sé si también tienes intervención en eso,
pero cuéntanos, por favor, es algo realmente incomprensible toda esa cantidad de agua que se pierde. Sí, bueno, en principio, digamos, hay dos temas ahí, ¿no? Primero, Piura en general tiene dos cuencas, en términos generales, ¿no? Son dos cuencas, la del Chira y la del Piura. La del Chira es la que pasa por Sullana, del río Chira, y la del Piura es la que pasa justo por el centro de la ciudad de Piura. Y la del Chira es una cuenca que está regulada porque tiene la represa de Poechos. En la represa de Poechos se almacena agua que viene de Ecuador y que viene de la parte alta de la cuenca del Chira. Y por trasvase, hay agua que pasa de la cuenca del Chira al Piura para poder, digamos, completar los volúmenes de agua que se necesitan en esta otra cuenca. En términos generales también las lluvias que ocurren, bueno, cuando llueve, en el caso de Poechos, lamentablemente la capacidad de almacenamiento se ha perdido y evidentemente mucha agua se pierde al mar. Y en el caso de Piura también hay una pequeña represa cerca de la ciudad, en los ejidos, que también va almacenando la poca agua que cae. Lo que se está planteando ahora hay algunas propuestas ya desde hace buen tiempo para ir instalando algunas otras zonas con reservorios naturales de agua que pudieran abastecer también a la ciudad, ¿no? Porque eso es lo que va a faltar a futuro. O sea, el Poechos va a colapsar en algún momento y entonces se tiene que pensar en una alternativa. Como tú bien decías, Talara también es una zona que depende y sufre mucho con el agua, Talara y Paita. En Talara, por ejemplo, se ha pensionado la posibilidad de hacer una planta desalinizadora, también en Paita está interesado. Entonces, digamos, hay alternativas técnicas que se pudieran implementar, pero hay otras alternativas que tienen que estar planificadas y pensadas por las autoridades y que no están tomando las decisiones que corresponden. Luis, muchas gracias por este tiempo. La verdad que ha resultado bastante didáctico y para mí aleccionador. Como comunicador tengo la obligación de revisar el fondo del agua, pero hasta el fondo, para entender realmente cómo hay todo un ejército de profesionales como tú, de técnicos y especialistas, y además de una fuerza no solamente, digamos, regional, digamos, nacional, sino también global, que está pensando en el futuro de la humanidad a través de, digamos, de la conservación del medio ambiente y del agua, con estos fondos que van a tener definitivamente pues, el canal para revertir finalmente en el beneficio de toda la humanidad. Que no sea la última, por favor. De todas maneras, no será la última. Bienvenido, por favor. Y la próxima tiene que ser al final, pues, con su cevichito de caballa. Un cevichito y su chichita. Así es. Con su de todas maneras. Así es. De todas maneras, Ricardo, te agradezco mucho la invitación. Como dices, no va a ser la primera vez, ni será la última. Y un mensaje para todos tus oyentes es que cada vez que paguen su recibo de agua, se acuerden que están contribuyendo con un granito de arena a la conservación de fuentes de agua para Lima y para las ciudades principales del país. Esa es la noticia, como dicen acá en el estudio, esa es la noticia. O sea, cada vez que usted paga su recibo, por favor, está contribuyendo con esa imagen para que el agua sea bien canalizada, para que se conserve, se cuide, se procese de tal manera que sea cada vez más saludable. Luis Albán Contreras de Piura, muchas gracias por atender esta invitación de KNK Noticias. Muy buenas noches. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, señores. Con esta imagen majestuosa, linda, única, que solamente tiene pues el agua para todos nosotros, nos despedimos.